Buenas noches, profesora. Mi nombre es Andrea de Fátima Casalino Rodríguez y yo expondré lo que es límites éticos en la convivencia humana, más netamente el razonamiento moral. Adelantándonos un poco en el tema, hablemos de que según Sócrates, la moral nos dicta cómo vivir, teniendo en cuenta que la moral es un asunto netamente racional. Sin embargo, ¿cómo saber que nuestros razonamientos morales son correctos? Bueno, tenemos que tener buenas razones para ello, principalmente que nuestras razones sean objetivas, dejando de lado creencias, sentimientos, prejuicios o intereses personales que tengamos con respecto a un tema. Centrándonos más en las noticias sobre las mafias de la prostitución, habría que tener en cuenta los principios que están en juego. La libertad, la igualdad, el respeto. En este caso sería la igualdad, el respeto, la libertad que tenemos por la vida, que a estas mujeres se les está violentando físicamente, sexualmente, están en una posición en la que están entre la espada y la pared. ¿Qué podemos decir de estos casos? Tendríamos que analizarlos viendo las dos partes, las mafias, la prostitución, un poco de legalidad en ese tipo de temas. Aquí viene el tema de el razonamiento moral. ¿Cómo podremos saber nosotros que el razonamiento moral es correcto? Tendríamos que tener en cuenta que pues no nos podemos basar en creencias, sentimientos hacia estas personas, prejuicios, si tenemos algún prejuicio con la prostitución, alguna idea personal sobre esto. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Francesca Chacón Blanco y en este caso voy a hablar sobre el término de ética de máximos, es decir, la felicidad. Si definimos este término, lo puedo deducir como hacer aquello que nos guste o mostrarnos como somos. Es decir, que nadie te puede exigir a ser feliz de una determinada manera, sino que cada persona puede optar por el camino que desea. Así como lo menciona George Mix, todos nuestros proyectos y aspiraciones en muy buena parte son aprendidas. Somos lo que somos. Pues la felicidad es un objetivo humano fundamental, por lo que los estados deben reconocerlos y garantizarlos, y no solo hacerlos por conveniencia propia, a beneficio de ellos, de tal manera que estos proyectos planificados en un futuro se vean cumplidos. Es tal cual lo que sucede con estas trabajadoras sexuales. El Estado, al no reconocer, no se puede regularizar y no garantiza la seguridad y protección. Si la reconocería, habría protección ante esas trabajadoras y no correrían el riesgo con estas mafias extranjeras que las amenazan todos los días y en parte ha habido mujeres que han sido asesinadas en vías públicas, ya que estas mujeres realizan estos tipos de trabajos por voluntad propia, porque les nace hacerlo. Gracias. Mi nombre es Miranda Michelle Chávez Honorio y yo voy a analizar el concepto de la libertad. De acuerdo con Fernando Savater, esta es la capacidad de elegir en la cual intervienen tres aspectos, pero mencionaré solo dos de ellos. La primera es la imaginación de las posibilidades de actuación que surgen a raíz de tu elección. Y la segunda es la elección entre todas esas posibilidades, ya que esa es la propia voluntad y constituye la esencia de la acción. Entonces, no hay acto voluntario cuando quedan totalmente viciados el entendimiento o la voluntad. Por ejemplo, existen muchas mujeres que ejercen la prostitución porque son víctimas de trata de personas o por el proxenetismo. Por otro lado, el acto es intencional cuando puedes responder esas preguntas, el qué y el por qué lo haces, ya sea que lo hagas por experimentar, por necesidad económica o por el simple deleite del acto sexual. Cualquiera que sea tu elección, no debe ser considerada ni mala ni buena, porque no hay ni bien ni mal absoluto, ya que es relativo según el autor. Pero eso no significa que no está preestablecido lo que se debe hacer, porque hay cosas que nunca se deben hacer, como lo es la vulneración de nuestra propia esencia y de nuestra dignidad como seres humanos. He ahí la diferencia con el libre albedrío. Para finalizar, las mafias de la prostitución no deberían seguir vigentes como un oficio en las calles de Lima, porque es una forma de volver a las mujeres esclavas de otros, y así perderían su autonomía. Según Sabater, se debe condenar a quienes por medios de engaños y coacciones obligan a las mujeres a prostituirse y les roban sus ganancias, las mantienen en servidumbre con amenazas y chantajes. Gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Katrina Zulueki Dalí. En esta presente exposición
desarrollaré la noción y sentido de la ética. En esta primera, su objetivo es impulsar una actitud reflexiva y pensamiento crítico, afrontando los problemas conforme a los valores y actuar humano. Lo ético es una reflexión constante y es esencial cuestionarnos la manera y forma de vivir. Con ello, ejecutamos nuestras acciones. En su mayoría, las personas relacionan la ética con las leyes. Ante ello, Yuti expresa que usamos la palabra ética para referirnos a dos cosas distintas. De un lado, a la conducta de las personas y del otro, al sistema de valores por el cual se rige esa conducta. En cuanto a la prostitución, delante de la noción y sentido de la ética, a medida que la prostitución por las calles de Lima continúan y siguen vigentes por la presencia del dinero por parte de los clientes, quienes pagan por esas actividades, bajo determinadas y establecidas condiciones para los usuarios. Aquí las trabajadoras ejercen su labor intercambiando voluntariamente sus servicios sexuales debido a que ambas partes aceptan por sí mismos. Las meretrices tienen diversas etiquetas, pero sus razones para trabajar en ese sector son diversas y en ocasiones desconocidas, debido a que esta labor les ayuda a cubrir sus necesidades económicas. Para las labores sexuales que cumplen los trabajadores en las calles, desde la perspectiva jurídica y neutrales, son éticas. Buenos días, mi nombre es Caterina Guevara Baños. Bueno, los derechos son normas que se encargan de reconocer y velar por la dignidad humana, donde la ejecución exitosa de estos es de gran aporte para el desarrollo personal de los ciudadanos. Si remontamos al momento en que estos fueron planteados, podemos decir que la postura adoptada fue de una percepción universal, pues se rechazó el relativismo cultural, el cual se refiere a las diferentes percepciones que puede tener cada cultura respecto a lo que es correcto y a lo que no. También en el pasado, a pesar de la implementación de estos derechos, el respeto y la fidelidad a esos mismos no estaban del todo constituidos o sólidos. En la actualidad aún se presencian este tipo de situaciones, como es en el caso de las mafias de prostitución. Por un lado, visualizamos la carente ayuda policial y la inmediatez para socorrer tanto a vecinos como a trabajadoras sexuales ante los actos de estas mafias extranjeras. También por otro lado, al observarse la muerte de estas víctimas, se refleja la vulneración y el débil cumplimiento de esos derechos, entre los cuales tenemos el derecho a la vida, a la integridad y a la dignidad. En resumen, la aplicación y respeto por los derechos humanos no es del todo sólida en nuestro día a día, ya sea en el interior del país o debido a factores foráneos, pues su efectividad depende de las bases correctamente formadas del Estado, de parte de otras instituciones y también de nosotros mismos como ciudadanos, parte de esta nación. Por último, expondré una cita del libro Derechos Humanos entre el relativismo y el universalismo, que me gustó mucho y fue de mi agrado. Gracias.